Hola, bienvenidos. Este es el programa 535 de Camino. Nuestra serie 5 es la de las preguntas y respuestas y hoy tenemos una pregunta bíblica y teológica. Viene de Marina Másmela, aquí en Colombia, y ella nos pregunta sobre redención y salvación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Porque, por ejemplo, Cristo es nuestro Redentor y Cristo es nuestro Salvador. Nosotros somos redimidos y somos salvados. ¿Son palabras sinónimas o hay algo más que debamos saber? Ese es nuestro programa de hoy. Bienvenidos, vamos a aprender sobre redención y salvación. Redención, salvación, palabras que significan tanto para un corazón cristiano. Sobre todo porque sabemos que detrás de estas palabras hay un amor inmenso, hay un sacrificio de valor infinito y hay una esperanza indestructible. Por eso, porque hemos recibido un verdadero tesoro de amor y de transformación de Dios en nuestra vida, por eso queremos profundizar un poco según la invitación que nos hace la pregunta de Marina Másmela. Redención y salvación. La esencia de la respuesta en realidad es muy sencilla y nos vamos a apoyar en la carta a los Romanos. Lo podemos representar por medio de un sencillo dibujo. Vamos a tomar aquí a una persona. Esta persona viene de un pasado y esta persona tiene un futuro. En el pasado, lo que podríamos llamar el antes de Cristo, y este es el después de Cristo. En el antes de Cristo de esta persona, muchas veces San Pablo nos habla de lo que nosotros éramos. Básicamente el pecado reinaba en nuestra vida. Entonces, pues eso es lo que tenemos que escribir aquí. Lo que había en nuestro pasado era pecado. La vida a la que Dios nos ha llamado, la vida que Él ha preparado para nosotros, la vida que Cristo ganó con su sacrificio para nosotros, es una vida gloriosa, una vida que se expresa con la palabra cielo. La bienaventuranza. Pero es evidente que entre las cadenas de nuestro pecado y el llamado al cielo, algo muy importante tiene que suceder aquí. Y eso muy importante es precisamente la gracia. Es decir, el amor eficaz de Dios, eficaz para hacer una diferencia, para que nosotros pudiéramos romper con este pecado y para que nosotros pudiéramos avanzar hacia nuestra vida como hijos de Dios, que es una vida para el cielo. Esta es la intervención de la gracia. Es aquí donde quiero recordar lo que tenemos en la carta a los Romanos. Esto es en el capítulo 5, eso no lo había escrito. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos encontramos realmente una gran respuesta a la pregunta que estamos tratando. En el versículo 8 de esa carta, capítulo 5, dice San Pablo: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ahí queda claro el reino del pecado en el que estábamos. Estando ya justificados, observemos esas palabras. Esto es lo que se refiere a la redención. La redención mira a lo que Dios ya ha hecho.
Esa obra que Dios ya ha hecho, la describe San Pablo con la palabra justificación, que es equivalente a la palabra redención. Por cierto, ¿de dónde vienen estas palabras? Pues eso conviene recordarlo brevemente. ¿De dónde viene esto de justificar? Justificar, en nuestro lenguaje usual actual, significa dar explicaciones. Que a menudo son excusas. Eso es lo que significa en nuestro lenguaje actual. Pero en el lenguaje de la Biblia, eso no es justificar. En el lenguaje de la Biblia, cuando nosotros hablamos de justificar, lo que estamos diciendo es hacer justo. Y justo significa, en todo el Antiguo Testamento, y en el pensamiento de San Pablo, por supuesto, en realidad en toda la Biblia, justo, referido a un ser humano, quiere decir el que se ajusta al querer de Dios, al plan de Dios, y por consiguiente, a la sabiduría de Dios, al amor de Dios. Eso es lo que significa justificar. De modo que ajustar al querer de Dios. Nosotros estábamos desajustados. ¿Por qué? Por lo que ya se ha explicado, porque estábamos bajo el imperio del pecado. Cuando se rompe el imperio del pecado, entonces nosotros quedamos ajustados. Es decir, se ha roto con el pasado y quedamos ajustados. Otro modo muy hermoso de explicarlo, que lo he conocido por un par de sacerdotes y amigos y maestros míos, biblistas, es decir que la justificación es quedar a paz y salvo con Dios. Como cuando se ha pagado una deuda. Exactamente. Se pagó una deuda. Eso fue lo que hizo Cristo propiamente. El sacrificio de Cristo, nos dice la carta a los Hebreos, es propiciación de nuestros pecados. Propiciación. ¿Y qué quiere decir que es propiciación? Quiere decir que nos ha hecho propicios. Es decir, que quedó pagada la deuda. Estamos a paz y salvo con Dios. Fíjate que el verbo redimir va exactamente en la misma dirección. Porque redimir se refiere a qué? Redimir se refiere a comprar, volver a comprar, pagar el precio. Entonces, eso lo podemos escribir aquí. Redimir literalmente lo que quiere decir es pagar el precio. Pero ese pagar el precio lo podemos expresar todavía mejor. Podemos utilizar este verbo precioso de nuestra lengua, recuperar. Nosotros hemos sido recuperados, porque estábamos perdidos, hemos sido recuperados. Claro, para recuperarnos, pues hubo que pagar un precio y ese precio fue muy alto, ese precio fue muy duro, el precio que tuvo que pagar Cristo. Por eso decimos que el verbo justificar y el verbo redimir son equivalentes. Volvamos al texto de San Pablo en la carta a los Romanos. Dice él, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Observa, la justificación es algo que ya ha sucedido y que se refiere al pasado. Por el contrario, cuando se habla de salvación, dice, seremos salvos. Seremos, eso es futuro. Entonces nos damos cuenta que estos dos verbos
están en esa relación de pasado y de futuro. El redimidos, tenemos que ponerlo acá, y aquí es seremos salvos. Entonces, la salvación, ¿cuándo se puede hablar de que hay una verdadera, una íntegra salvación? Tú imagínate una persona que está haciendo un recorrido largo y peligroso. Y esa persona se había caído, por ejemplo, en una fosa, o estuvo a punto de ahogarse en un río. Fue rescatado. Es lo que tenemos aquí. Fue recuperado. Se pudo rescatar. Ese también es un verbo apropiado. Pero todavía no se puede decir que se ha completado la salvación porque el viaje no ha terminado. Entonces, solamente cuando termine el viaje se puede decir que realmente la persona, ahora sí, se puede decir, se ha completado la salvación. Es verdad que aquí utilizamos paz y salvo, pero observa que ese paz y salvo es hasta ese momento. Es como una persona que tenía muchas deudas y entonces pues se han pagado sus deudas. Maravilloso, se pagaron sus deudas. Hasta ahí ya la persona quedó a paz. Pero todavía vendrán otros problemas, otras dificultades, otros contratiempos. Entonces, la salvación mira más hacia el futuro. En síntesis, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que tanto la redención como la salvación se parecen ¿en qué? En que ambos hablan de la obra de la gracia divina en nosotros. En eso se parecen. Pero hay una diferencia, y es que la redención mira más hacia lo que hemos sido, de lo cual nos libera Dios a través de su Hijo Jesucristo, y la salvación nos habla más de lo que seremos. Seremos salvos, es decir, fiados de Cristo, apegados a Cristo, creyentes en Cristo, esperanzados en Cristo, amados por Cristo, seremos. Hemos sido y seremos. Esa es la obra de Cristo en nuestra vida. De las varias maneras que hemos presentado de ver estas dos palabras, creo que la que a mí más me llama la atención es aquello de que la redención es algo así como una liberación de nuestro pasado, mientras que la salvación nos lleva a la plenitud del futuro que Dios ha querido para nosotros. Así que, redimidos y salvados, redención y salvación. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, ¿para qué? Bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. Siempre bienvenidos, nos vemos en la próxima.